El prólogo de Orid, 5 de septiembre. El santo profeta Zacarías. Fue padre de San Juan el Precursor. Zacarías era hijo de Baraquías, del linaje de Abías, de los hijos de Aarón. Zacarías era un arquisacerdote, príncipe de los sacerdotes, que tenía el 8º grado de servicio en el templo de Jerusalén. Su esposa, Elisabet, era hija de Sofía y hermana de Santa Ana, la madre de la Santa Theotokos. Durante el reinado del rey Herodes, el asesino de niños, Zacarías estaba sirviendo un día en el templo de Jerusalén, según su turno. Un ángel de Dios se le apareció en el santuario, y Zacarías tuvo un temor enorme. El ángel le dijo: «No temas, Zacarías». Lucas 1:13. Y anunció que Isabel pariría un hijo en respuesta a sus oraciones. Pero tanto Zacarías como Elisabet eran viejos. Cuando Zacarías dudó de las palabras del heraldo celestial, el ángel dijo: «Yo soy Gabriel, el que está parado en faz de Dios». Lucas 1:19. Zacarías quedó mudo desde aquella hora, y no pudo hablar hasta que, habiendo nacido su hijo, escribió en una tableta: «Juan es el nombre de él». Lucas 1:63. Luego de esto le volvió el habla y magnificó a Dios. Algún tiempo más tarde, cuando el Señor Jesús ya había nacido y Herodes comenzado a asesinar a los niños de Belén, envió hombres para encontrar y matar al hijo de Zacarías, porque Herodes había oído todo lo que le había sucedido a Zacarías y cómo había nacido Juan. Al ver venir a los soldados, Elisabet tomó a Juan en sus brazos. Tenía 1 año y medio en ese momento. Huyó de la casa con él y corrió a un lugar rocoso y desolado. Cuando vio que los soldados la seguían, gritó a la montaña: «Oh montaña de Dios, recibe a una madre con su hijo». Y la roca se abrió y ocultó a la madre y al niño. Entonces Herodes, enfurecido porque el niño Juan no había sido asesinado, ordenó que asesinaran a Zacarías delante del altar. La sangre de Zacarías se derramó sobre el mármol y se secó sólida como piedra y permaneció como testigo de la obra maligna de Herodes. En el lugar donde Elisabet se escondió con Juan se abrió una gruta, salió agua de ella y creció una palmera fructífera, todo por medio del poder de Dios. 40 días después de la muerte de Zacarías, la bienaventurada Elisabet murió. El niño Juan permaneció en el desierto, alimentado por un ángel y protegido por la providencia de Dios, hasta el día en el que apareció en el Jordán. Los santos mártires Juventino y Maximino. Poco se sabe acerca de la vida de estos 2 hombres santos, pero su padecimiento por Cristo se conoce a partir de un sermón de San Juan Crisóstomo elogiándolos. Eran soldados durante el mandato del emperador Juliano el Apóstata. En una conversación con otros durante una fiesta militar, condenaron al emperador por su persecución a los cristianos. Alguien le contó esto al emperador y los hizo encarcelar. Algunos hombres del emperador los visitaron con la intención de apartarlos de la verdadera fe. Le dijeron a Juventino y a Maximino que muchos de sus compañeros habían negado a Cristo. A esto, los 2 nobles respondieron: «Entonces debemos resistir valientemente y ofrecernos como sacrificio por su apostasía». Fueron decapitados por medio de la espada en la oscuridad de la noche, pero sus reliquias fueron halladas y se revelaron taumatúrgicas. 70 santos mártires. Encabezados por Urbano, Teodoro y Medimno, estos hombres fueron elegidos entre los cristianos de Constantinopla durante la persecución del emperador Valente contra la ortodoxia, como los ciudadanos más respetados y distinguidos de la capital, para ir a Nicomedia
a pedirle al emperador herético, un arriano, al menos perdonar las vidas de los cristianos ortodoxos. El emperador se enfureció y les dijo que regresaran, pero secretamente ordenó a sus marineros que prendieran fuego al barco cuando estuvieran en el mar y que se salvaran en un bote. Los malvados siervos del aún más malvado soberano hicieron esto. Los cuerpos de estos gloriosos 70 mártires fueron quemados y hundidos en el mar, pero sus almas nadaron hasta el refugio de la bienaventuranza eterna. El venerable Ocio mártir, monje mártir, Atanasio. Laboró en la ascesis en Vilna y más tarde fue abad de un monasterio de Brest. Debido a su fe inquebrantable en la ortodoxia, fue decapitado por los católicos romanos el 5 de septiembre de 1648. Sus taumatúrgicas reliquias reposan en Brest. Reflexión. Los hombres se empeñan en vano para descubrir aquellas cosas que Dios intencionalmente oculta de ellos. Si Dios no lo hubiera permitido, los hombres nunca habrían encontrado oro y plata debajo de la tierra, o el poder del vapor ni el brillo de la luz eléctrica. En vano, Herodes asesinó innumerables niños en Belén, con el fin de matar a uno. Este estaba escondido de la vista y la espada de Herodes. En vano Herodes buscó a Juan. Contemplad la maravilla. Los soldados persiguieron a la anciana Elizabeth, que huía con Juan en sus brazos, y no pudieron alcanzarla. El enfurecido Herodes llamó a Zacarías y le exigió: «Dame a tu hijo Juan». El anciano sacerdote respondió dócilmente: «Ahora estoy sirviendo al Señor, Dios de Israel. No sé dónde está mi hijo». Enloquecido por la ira, Herodes ordenó asesinar a Zacarías en lugar de Juan. Los siervos del rey entraron al templo y le preguntaron a Zacarías: «¿Dónde has escondido a tu hijo? Dánoslo a nosotros, porque el rey así lo ha ordenado. Si no nos lo das, tú mismo morirás». Zacarías respondió: «Mataréis mi cuerpo, pero el Señor recibirá mi alma». Así fue asesinado Zacarías, pero Herodes no estaba contento con eso. El malvado rey no tenía paz, de día ni de noche, porque estaba atormentado por el presentimiento de que Juan podría ser el rey recién nacido, proclamado por los reyes magos de Oriente. Herodes intentó encontrarlo, pero fue en vano, porque Dios lo había escondido intencionalmente. Contemplación. Contemplar el castigo de Dios a David por sus pecados. 2 Samuel 17. 1. Cómo guerreó Absalón con su padre y cuántas personas murieron en esa guerra. 2. Cómo pereció Absalón. 3. Cómo David lloró amargamente. Homilía. Sobre la necesidad de un segundo nacimiento o nacimiento espiritual. Si alguno no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Así el Señor Jesús le habló a Nicodemo, un príncipe de los judíos, y Nicodemo preguntó con asombro: ¿cómo puede ser esto? Es decir, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Incluso hasta el día de hoy muchos preguntan: ¿cómo puede un hombre sensual convertirse en un hombre espiritual? ¿Cómo puede un pecador convertirse en un hombre justo? ¿Cómo puede la gracia de Dios entrar en un hombre y reemplazar sus pensamientos y voluntad corporales? ¿Cómo puede el Espíritu Santo iluminar el corazón del hombre? ¿Cómo puede el agua ser cambiada en vino? Sabemos que cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los apóstoles, se convirtieron en hombres diferentes, hombres nuevos, hombres renacidos. También sabemos, a partir de miles de ejemplos, cómo los hombres con pensamientos sensuales y la vida sensual
se convirtieron en hombres espirituales, hombres regenerados. Por lo tanto, sabemos que sucedió entonces y sucede ahora, por la acción de la gracia de Dios, Espíritu Santo. No es necesario que nos preguntemos cómo sucede esto. Para nosotros es suficiente saber que sucede y empeñarnos para que suceda en nosotros, porque la gracia del Espíritu se les da a todos los que la buscan y se preparan para poder recibirla. No hay tarea más difícil que explicar cosas espirituales a hombres que piensan y juzgan solo sensualmente. San Juan Crisóstomo dice: un alma que está entregada a las pasiones no puede lograr nada grande y noble, ya que sufre de una ceguera grave, como la de los ojos oscurecidos por el flujo de pus. Usualmente los hombres más sensuales inquieren acerca de los mayores misterios divinos. No preguntan sobre eso para saber cómo pueden salvarse, sino por el contrario, para confundir a los fieles y ridiculizar la fe, y para justificar su propia vida pecaminosa y apasionada. Incapaces de elevarse al primer peldaño de la escalera celestial, fantasean sobre el último escalón. Hermanos, cuando tales como estos pregunten acerca de los misterios más profundos de la regeneración del alma y el reino de los cielos, pedidles antes que nada que cumplan los 10 mandamientos básicos de Dios. Si hacen esto, entonces sus almas se abrirán al entendimiento de los misterios divinos, en la medida en la que ese entendimiento sea necesario para la purificación de sus pecados y pasiones, y para la salvación eterna. Oh Señor Jesucristo, buenísimo y totalmente sabio Maestro nuestro, ayúdanos a entender con nuestras mentes y abrazar con nuestros corazones tanto de tu sabiduría como sea necesario para nuestra salvación. Ayúdanos a cuidarnos de la curiosidad indebida. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.